Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento nuevamente. Soy el doctor Juan Pablo Ornelas Bañuelos, para los que me conocen, para los que no también. Vamos a continuar. Ya nos echamos un buen rato platicando de hombro en la mañana hace rato. Ahora vamos a hablar también de anatomía ecográfica, pero de lo que es el tobillo, ¿sí? Nos vamos a tratar de meter también un poco más profundo a lo que es la anatomía sonográfica de esta articulación. Por lo tanto, igual vamos a ir un poco rápido para tratar de abarcar lo más posible en este tiempo, pero intentando pues tratar de abarcar lo más posible de la articulación. Yo creo que por cuestión de tiempo vamos a alcanzar a abarcar región anterior, medial y lateral básicamente de lo que es el tobillo. Entonces, prácticamente vamos a comenzar con lo que es la región anterior del tobillo. Sí, normalmente el estudio del tobillo nosotros lo vamos a iniciar en lo que es en eje largo, con el pie en flexión plantar. Sí, vamos a tomar imágenes extendidas si es posible para evaluar las diferentes relaciones óseas que como estuvimos comentando cuando estuvimos hablando de hombros, son nuestros marcadores óseos, sí, son nuestros marcadores anatómicos, perdón, en donde nosotros nos vamos a basar para poder identificar de forma correcta las estructuras de partes blandas. Sí, siempre a partir de estos marcadores óseos que vamos a ir identificando en el paso del estudio. Entonces, por ejemplo, el estudio lo vamos a iniciar de región lateral a región medial, así, identificando el tendón más grueso de los tendones de la región anterior del tobillo. Como sabemos, son 3 tendones en la región anterior, sí, que es el tibial anterior, el extensor largo o extensor común de los dedos y extensor del primer dedo. En orden, tibial anterior, extensor del primer dedo y extensor largo de los dedos. Entonces, aquí estamos, bueno, y hay un cuarto tendón que es el peroneo tertius o tercer peroneo que también vamos a buscar y a identificar a la hora de estar realizando el estudio de ecografía del tobillo. Bueno, aquí estamos observando una imagen extendida del tendón tibial anterior. Estamos en la parte anterior y medial, ¿sí? En la parte más interna de la región anterior. El primer tendón que nos va a aparecer o que vamos a identificar es el tendón tibial anterior con su patrón fibrilar característico. Es un tendón alargado, así que se va a insertar a nivel de la cuña medial. Entonces vamos a identificar lo que es la tibia, el espacio articular, el astrágalo, el escafoides y la cuña. Entonces vamos a ver, esos son nuestros marcadores óseos de la articulación. ¿Sí? Ahorita nos vamos a enfocar a esta parte de la región anterior, pero ya identificamos el primer tendón, ¿sí? Normalmente la principal articulación del tobillo, obvio, es la tibia astragalina, ¿sí? Y de esta su receso anterior, donde vamos a identificar lo que es la cápsula articular y vamos a observar lo que son las referencias óseas, tanto de la tibia como del astrágalo. Y aquí estamos viendo un eje largo en donde vamos a observar nuestros marcadores óseos, que es la tibia, su borde distal, la tróquea hacia la base y el cuello, ¿sí? Del astrágalo. Entonces, vamos a observar el espacio articular entre estas estructuras, ¿sí? Por encima, esta imagen ecogénica corresponde con la cápsula articular y el tejido graso en el espacio. ¿Sí? Normalmente cuando se dilate, cuando se llene de líquido, cuando exista sinovitis en esta zona, este tejido graso se nos va a desplazar. La cápsula articular también debemos de ver si se desplaza o si se llega a romper la misma cuando hay una lesión en esa topografía, pero anatómicamente estas son las estructuras que nosotros vamos a identificar. Estos son nuestros principales marcadores óseos en los cuales nos vamos a estar
basando para la exploración del tobillo. Entonces, entre ambos huesos, la tibia y el astrágalo, vamos a ver una banda ecogénica, ¿sí? Que es la cápsula articular, que ya se las mostré. Anterior a esta cápsula vamos a mostrar el paquete de fibra adiposo por encima de lo que es el espacio articular. Vamos a evaluar esa articulación de forma dinámica, en posición neutra y en flexión dorsal, ¿sí? Y vamos a comparar en un eje corto. Hay que utilizar las ventajas que nos da la ecografía. ¿Cuál es la principal ventaja que tenemos con respecto a otros métodos de imagen? Que es un estudio que lo podemos realizar de forma dinámica, que podemos estar tensionando el tendón, el músculo, podemos hacer compresión con el traductor para ir valorando cómo se están comportando esas estructuras. Entonces, pues hay que hacerlo de forma dinámica para poderlo valorar. ¿Sí? Entonces, nuevamente les muestro la imagen para volverle a ver las referencias. ¿Sí? Esto corresponde con la cápsula articular, todo esto es con el tejido graso, el espacio articular, obvio, tibia, astrágalo, ¿sí? La trocla del astrágalo, estamos identificando y normalmente esta es la parte que se nos va a llenar de líquido o que se nos va a dilatar. Entonces, lo vamos a ver así, lo vamos a hacer maniobras dinámicas, ¿sí? Normalmente lo vamos a ver en posición neutra, vamos a hacer una flexión dorsal para ver cómo se comporta la cápsula, cómo se comporta el espacio, y una flexión plantar para ver cómo se dilata. Así, igual estamos viendo la cápsula aquí, estamos viendo la cápsula en este lado, tanto en flexión dorsal como en flexión plantar, y viendo también, obvio, cómo se encuentra el receso, si se llena de líquido, si permanece el tejido graso heterogéneo en esta zona. Es como vamos a estarlo nosotros visualizando con el ultrasonido. Vamos a continuación a evaluar los tendones extensores, desde su unión miotendinosa hasta sus inserciones distales. Incluso muchas veces tenemos que realizar en conjunto el estudio de la pierna con el tobillo. Cuando nos piden el estudio para un desgarro muscular a nivel de gemelos, a nivel de sóleo, tenemos que evaluar esas uniones miotendinosas y nos tenemos que bajar hasta el tobillo para ver cómo se encuentra la parte tendinosa. Igual, si nosotros vemos una lesión tendinosa, nos vamos a subir a la pierna para ver cómo está esa parte. Entonces, igual, es otra charla donde podemos nosotros hablar de pura anatomía de la pierna, donde vamos a ver los tres diferentes compartimentos, pero eso también nos lleva un buen de tiempo para explicarlo. Entonces, nos vamos a enfocar como estamos en el tobillo. Entonces, vamos a valorar desde la unión miotendinosa de los extensores hasta sus inserciones distales, y lo vamos a ir valorando tanto en eje largo como en eje corto. Y en su trayecto vamos a ir estudiando las relaciones que tiene con otras diferentes estructuras que se encuentran alrededor de los mismos. Y en el eje corto vamos a realizar un barrido también en imagen extendida, donde veamos toda la parte anterior del tobillo, donde nos muestran en una sola imagen o en una forma conjunta los tres tendones extensores que cruzan el compartimento anterior, y vamos a establecer las relaciones que existen entre ellos para nosotros poderlos identificar de forma correcta. Aquí estamos viendo una imagen en eje corto, ¿sí? Donde vamos a ver de medial a lateral, ¿sí? Donde vamos a ver el tendón tibial anterior, que es el más grueso de los tendones extensores del tobillo. A un lado vamos a ver el extensor del primer dedo, y más lateralmente el extensor común o extensor largo de los dedos. A un lado de ese tendón podemos ver el tercer peroneo, que es este pequeño tendón que estamos viendo a un lado del extensor común. Igual, siguiéndole el extensor común, el extensor largo, vamos a ver cómo se abre hacia los diferentes dedos, y podemos ir siguiendo cada fascículo o cada tendón, perdón, hacia cada uno de sus inserciones distales. Posterior o posterolateral, y en relación con el extensor del primer dedo, vamos a ver la arteria, ¿sí? Y a un lado de la arteria vamos a ver el nervio peroneo profundo, ¿sí? Que aquí estamos identificando. Entonces, esas son las relaciones que vamos a identificar en un eje corto de estas estructuras. Entonces, vamos a identificar
a nivel de la tróclea hasta la galina, los 3 tendones extensores, como les acabo de mostrar, sí, estábamos a ese nivel. Y nos vamos a centrar en la región medial sobre el tendón tibial anterior y el extensor del primer dedo. Eso es lo que sigue. Vamos a ver el tendón tibial anterior, vamos a ver el extensor del primer dedo. Entonces vamos a identificar toda esa zona y vamos a irlo siguiendo en un eje corto todo su trayecto. Sí, vamos a ir desplazando el transductor distalmente para evaluar estos tendones hasta el nivel del escafoides y sus relaciones con otras estructuras como el nervio peroneo profundo, como la arteria dorsal del pie que les estoy mostrando. Sí, siempre lo vamos a ir desplazando. Sí, vamos a ver lo que es la arteria, vamos a ver el tendón, la arteria, el nervio peroneo a un lado, sí, la arteria y sus venitas a un lado también. Entonces, nos estamos yendo distalmente hacia lo que es la parte del escafoide, siguiendo toda esta zona, ¿sí? Después aquí estamos viendo ya la parte más distal, en donde estamos enfocados ya más hacia lo que es la parte de la inserción en el escafoide, ¿sí? Entonces, es como vamos a estarlo siguiendo en todo su trayecto, ¿sí? Normalmente, el tendón tibial anterior, como como lo sabemos, como ya hemos estado explorando, puesto que ya hemos platicado también de tobillo durante varios cursos, este tendón tiene mayor grosor en relación con los otros 2 tendones extensores, ¿sí? Es el que se localiza en la región medial o más internamente en relación a los otros dos tendones, ¿sí? Tiene su patrón fibrilar, ecogénico, como cualquier tendón. Entonces, lateral a la tibial anterior, en la región central, se va a localizar el extensor del primer dedo, ¿sí? También con su patrón fibrilar, aunque más pequeño, ¿sí? Lo que sí es importante señalar es que su unión miotendinosa proximalmente o por arriba de lo que es el tobillo se sitúa en una región más distal que el tibial anterior. Si tú estás viendo de la pierna al tobillo, primero vas a ver la unión tendinosa del tibial anterior y más distalmente el del flexor del primer dedo. Después, para su localización de este extensor del primer dedo, vamos a utilizar como referencia lo que es la arteria dorsal del pie, que en un plano profundo lo va a cruzar de la parte medial a la parte lateral. Entonces, vamos a estar identificando lo que es el extensor del primer dedo, ¿sí? Y la arteria dorsal. Incluso ya vamos igual, si estamos viendo la arteria dorsal, a un lado viene el nervio peroneo profundo, que también lo podemos seguir. Sí, lo podemos seguir desde la parte posterior externa de la pierna y lo que es el nervio peroneo y su bifurcación y cómo se va el peroneo profundo por arriba y el otro peroneo se va por la parte posterior del malleolo. Entonces, podemos seguir todo el trayecto de los nervios peroneos y sus ramas distales. Entonces, anatómicamente, obvio, vamos a identificar el tibial anterior, más sobre la parte medial, el extensor del primer dedo, la arteria dorsal y el nervio peroneo profundo. Entonces, para completar el estudio de los tendones extensores, vamos a desplazar el transductor más lateralmente, ¿sí? Donde vamos a revisar lo que es la región dorsal del dorso del pie, ¿sí? Localizando ahora el extensor largo de los dedos, ¿sí? Proximalmente, y nos vamos a ir bajando. Antes de su división tiene un grosor similar al extensor del primer dedo, ¿sí? Cuando se divide, se va a situar en un plano más superficial a lo que es la arteria dorsal del pie y a sus ramas tarsianas, y estas están relacionadas con el nervio peroneo profundo, como estamos mostrando. ¿Sí? Aquí estamos observando la presencia ya más o menos casi a nivel de su bifurcación del peroneo largo, ¿sí? Como les decía, ya estamos más anterolateralmente, ¿sí? Donde vemos el tendón peroneo con largo de los dedos, o peroneo, el tendón extensor común, perdón, en donde estamos identificando el extensor largo o extensor común. Ese es el nombre
nombre correcto, en donde vamos a ver esta su bifurcación. Les decía, siempre a un lado vamos a visualizar otro pequeño tendón, muy frecuentemente, que es el tercer peroneo. Y lo vamos a seguir viendo cómo se abre y cómo va a recorrer la parte superficial del músculo extensor corto de los dedos y se va a dividir hacia los 4 tendones hasta que alcance cada uno de los dedos. Sí, hablando desde el segundo hasta al quinto dedo. Sí, son 4 divisiones que va a formar. Entonces, cuando se divide, se observan de forma conjunta y después cada uno lo vamos a ir siguiendo cada uno, ¿sí? De forma aislada. Y van acompañados en su región lateral, como les comentaba, por el tendón del tercer peroneo. Entonces, aquí estamos identificando como ya más distalmente 1, 2, 3, 4. Aquí vienen los 4 tendones extensores y a un lado el peroneo o tercer peroneo tertius o tercer peroneo que aquí estamos identificando. Y ya cada uno va hacia sus diferentes dedos. Este tercer peroneo se va a insertar en la cara anterolateral del quinto metatarsiano. Entonces también lo podemos seguir. También vamos a ver su inserción distal. Estos son los tendones extensores. Este de aquí es el músculo peroneo corto y vamos a seguirlos en todo su trayecto. Si normalmente el origen del tercer peroneo se encuentra en el tercio inferior, en la cara anterior del peroneo, ¿sí? A nivel de la membrana interósea, donde va a formar el tendón que se inserta en la base plantar del cuneiforme y, como les comentaba, en la base del quinto metatarsiano, o sea, la parte lateral del pie. Entonces lo vamos a seguir hasta esa zona de su inserción. Sí, aquí estamos identificando, sí, está un poco más grueso en relación a los fascículos distales del peroneo largo. Todos estos son los 4 del peroneo largo y este corresponde con el tercer peroneo en la región más lateral aquí estamos en el antepié y ya se va a ir hacia abajo. Entonces, después de valorarlos en un eje corto, también los debemos de valorar de forma detallada en un eje largo cada uno de estos 3 extensores. Y el tibial anterior, que tiene una estructura fibrilar de bordes nítidos y bien delimitados y se extiende hasta alcanzar la cara interna de la cuña medial y el primer metatarsiano. Ahí veíamos el eje largo, como les mostré en un principio, ¿sí? Y vemos, viene hasta su inserción. Superficialmente, a nivel de la inserción en el primer metatarsiano, en la cuña medial, vamos a identificar el nervio cutáneo dorsal medial. Aquí lo estamos identificando bien, superficial, por debajo de tejido subcutáneo. Entonces, si van a ver nervios, lo debemos de identificar en esa zona. Después, vamos a ir valorando todo este extensor, vamos a valorar el extensor largo y vamos a valorar también el tercer peroneo. Entonces, siempre vamos a valorar el extensor del primer dedo más delgado en relación al extensor común y vamos al tibial anterior y vamos a verlo, obvio, esta inserción distal en el primer dedo. Siempre lo vamos a ir siguiendo con su patrón fibrilar. El extensor largo lo vamos a seguir y a nivel de su bifurcación vamos a ir siguiendo cada una de sus ramas. Y más lateralmente, yendo hacia lo que es la base del quinto metatarsiano, vamos a valorar también el peroneo, el tercer peroneo. Y entonces, después vamos a valorar también el nervio profundo. Ya vimos la parte tendinosa, debemos valorar la parte del nervio, ¿sí? Que va a recorrer todo el dorso del pie paralelo al extensor largo del primer dedo y se va a lateralizar. Entonces, debemos de identificar lo que es la arteria también, sí, y a un lado el nervio en todo momento, sí, vamos, el tibial anterior, el extensor del primer dedo y de los posterior lateral, vamos a identificar ese tendón peroneo, sí, en un eje corto, por eso lo vamos en un eje largo, también vamos a visualizarlo en un eje largo. Con respecto a la región medial, vamos a comenzar el estudio a nivel del canal del tarso, ¿sí? Incluyendo
tibial anterior, posterior, tibial anterior, flexor largo de los dedos, flexor del primer dedo, y lo que es la arteria y la vena o el paquete vasculonervioso junto con lo que es el nervio tibial posterior, y anterior a ellos el retináculo flexor. Después vamos a valorar los diferentes fascículos del ligamento colateral medial. Sí, en su conjunto se le denomina ligamento deltoideo, pero debemos de ir valorando cada uno de esos fascículos, ¿sí? El fascículo tibio-tragalino, el fascículo tibio-spring, el fascículo posterior, todos los diferentes fascículos, como se los voy a ir mostrando. Entonces, aquí vemos un esquema, ¿sí? Donde vamos a identificar lo que es el tendón tibial posterior, vamos a identificar el tendón flexor común, el paquete vasculonervioso y el flexor del primer dedo. Esto es de anterior a posterior. Lo vamos a ver en un eje corto, lo vamos a ver en un eje largo, y después vamos a valorar todos los fascículos que corresponden con el ligamento deltoideo. Los vamos a ir viendo a nivel cuando estamos viendo eje corto, vamos a ir viendo también esos fascículos que estamos observando. Sí, normalmente el grupo de los tendones flexores va a correr por la cara medial del tobillo, dentro de lo que es el túnel del tarso, ¿de acuerdo? Entonces, le decía, vamos a ver tibial posterior, vamos a ver flexor común, vamos a ver el paquete vasculonervioso y más posteriormente vamos a ver el flexor del primer dedo, ¿sí? Aquí vemos arteria, venas y nervio tibial posterior, y más atrás el flexor del primer dedo. Entonces, estamos viendo el retináculo por encima, ¿sí? Por encima de estos tendones tibiales, estamos viendo este retináculo. Entonces, de los tendones de la región medial del tobillo, el que tiene mayor fuerza es el tibial posterior, el cual junto con el flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer dedo van a actuar en lo que es la aducción y la inversión del pie. Sí, ocupan la cara posterior del mayolo medial, situándose primero el tibial posterior, luego en medio el flexor común y más posteriormente el flexor del primer dedo. Entonces, decía tibial posterior, y flexor común, paquete vasculonervioso, ya que no alcanzamos a ver, pero más posteriormente está el flexor del primer dedo. Entonces vamos a empezar en un corte axial, en la región medial. No me voy a detener tanto a explicar por cuestiones de tiempo, pero siempre los vamos a ir siguiendo en todo momento, estos tendones, en todo su camino, con su retináculo. Sí, que el retináculo va a ir por encima de los mismos. Sí, vamos a identificar el paquete neurovascular, sí, tanto la arteria tibial posterior con sus venas tibiales, y junto a ellas o posterior a ellas vamos a ver el nervio tibial posterior, y lo vamos a seguir hasta su bifurcación. Entonces, para esto es importante, pues aún nos podemos ayudar con la aplicación del Doppler, así que nos va a poder ayudar a identificar las estructuras de forma correcta. Aquí estamos viendo una imagen en donde observamos en un eje corto lo que es la arteria tibial, y por detrás el nervio tibial, que aquí estamos identificando en un eje corto. Por encima alcanzamos a ver parte de lo que es el retináculo súper, pero igual ponemos el Doppler, identificamos de forma correcta lo que es la arteria tibial y lo que estamos observando o identificando del nervio tibial posterior a la arteria. Entonces, más posteriormente, bueno, aquí estamos viendo con la anisotropía los tendones pegados al malleolo, ¿sí? Entonces, está toda la parte medial, y más posteriormente vamos a identificar, como les voy a ir explicando, el flexor, ¿sí? Entonces, para terminar lo que es la exploración del túnel del tarso, vamos a visualizar esa membrana ecogénica que les he estado mostrando, ¿sí? Que forma lo que es el techo de este retináculo, perdón, de este túnel del tarso, y que corresponde con el retináculo flexor. Aquí estamos observando esta imagen ecogénica que forma el techo anterior a lo que es el tibial posterior, al flexor común de los dedos,
al paquete vasculonervioso, y por acá abajo se alcanza a ver el flexor del primer dedo. Pues esa imagen ecogénica que estamos viendo acá, esta capa, corresponde con este retináculo flexor que mantiene estas estructuras juntas en esta topografía. Sí, vamos a continuar el estudio con los tendones tibial posterior, flexor largo de los dedos por debajo de lo que es el malleolo medial. ¿Sí? A nivel inferior del malleolo medial vamos a ver que cruzan el espacio tibio-estagalino. Aquí viene tibial posterior, flexor común, ese es el espacio ya tibio-estagalino, y estamos yendo a la parte del astrágalo como tal, y en todo momento estamos identificando, se fijan también el paquete vasculonervioso, y después ya cuando estamos pasando en la parte más inferior, esos tendones se van a localizar por encima de lo que es el ligamento tibio-estagalino posterior, en donde es un marcador anatómico que nos va a señalar que a partir de ahí es donde se van a empezar a separar. ¿Sí? Aquí vemos los tendones y cómo se empiezan a separar uno de otro, y este es el astrágalo, este es la tibia, y este es el ligamento tibio-estagalino. Sí, anterior al mismo vienen los tendones. Entonces, a partir de aquí es donde van a empezar a separarse. En ese momento ya estamos también valorando, aparte del tendón, lo que es el ligamento. Entonces, vamos a hacer maniobras dinámicas en esta topografía. Entonces, básicamente, mientras el flexor largo de los dedos se va a dirigir a la planta del pie, el tibial posterior se va a cruzar con el tibio calcáneo hasta alcanzar la cara interna del calcáneo. Entonces, en esta zona de la cara interna del calcáneo vamos a observar una zona prominente, que es esta que estamos viendo aquí. Esta zona prominente se le llama sustentaculum talis. ¿Sí? Este va a servir de referencia para el estudio de estos tendones flexores. Si se fijan, aquí estamos observando lo que es el sustentáculo. En esta zona, sí, vemos aquí, esta imagen hipocogénica corresponde con el flexor del primer dedo, que es donde se va a alojar ya más posteriormente al tobillo. Entonces, vamos a ver cómo en esta zona donde el flexor de los dedos se está yendo a la planta del pie, ¿sí? Va a pasar anterior al flexor del primer dedo. ¿Se fijan? Esta es una zona importante, aquí donde se resguarda el tendón flexor del primer dedo al dar la vuelta para no romperse. Entonces, hacia lo que es la inserción del tibial posterior, vamos a identificar que está en relación con el ligamento esprincio o el ligamento calcáneo navicular. Entonces, igual, cuando estamos siguiendo el tibial posterior hacia el nivel de su inserción, donde se inserta el tibial posterior en el escafoides. Entonces, en ese borde del escafoides, posterior a ese ligamento y poniendo el transductor entre el escafoides y el calcáneo, vamos a ver el ligamento spring. Sí, lo vamos a identificar el ligamento calcáneo navicular, el cual estamos observando aquí, el tendón tibial posterior, estamos viendo el escafoides, estamos viendo el calcáneo, y entre estos dos estructuras óseas vemos el ligamento spring, que aquí estamos identificando. Entonces, es como lo vamos a estar visualizando. Después nos vamos a ir a un eje largo, donde vamos a ver la inserción del tibial posterior, que aquí lo estamos observando, ¿sí? Estamos viendo el escafoides, y vemos cómo se vuelve hipocogénico y se engruesa. Esto es por anisotropía. No confundir con una tendinosis, no confundir con una lesión, simplemente es una zona anisotrópica a nivel de la inserción del tendón. Hay que valorar la cortical ósea del escafoides, es muy común o frecuentemente vamos a encontrar otra imagen ecogénica en la inserción que corresponde con un escafoides accesorio, que nos vuelve una inserción un poco inestable, y en pacientes jóvenes deportistas nos va a dar un dolor crónico en esta zona media, que debemos de estar valorando siempre a nivel de la inserción. Entonces, siempre vamos a valorar tanto en eje corto como en eje largo estas estructuras. Aquí estamos viendo el tibial posterior ya a nivel de un eje largo, vemos el patrón fibrilar,
siempre pegado al hueso, cómo da su vuelta o su curvatura a nivel del malleolo para dirigirse hacia su inserción distal en el escafoide, ¿sí? Entonces vamos a ver esta zona, vamos a oblicuar un poco el trasducto, ya veíamos para ver, dirigirlo del escafoides al calcáneo para ver el ligamento spring en esta topografía y lo vamos a forzar, vamos a estarlo moviendo para identificarlo de forma correcta en todo momento. El flexor común de los dedos, bueno, igual lo vamos a seguir y vamos a ver cómo a nivel del tarso da una curvatura para dirigirse hacia la planta del pie, hacia sus inserciones distales, que esa zona de la inserción distal ya corresponde a otra charla también, que corresponde con ecografía del pie. Aquí solamente vamos a mencionar qué pasa paralelo, van juntos, ya veíamos en el eje corto con el tibial posterior, y mientras el tibial posterior se va a hacer un cruce para insertarse en el escafoides, el extensor común va a dar una curvatura hacia abajo, hacia la planta del pie, ¿sí? Va a cruzar el astrágalo, va a cruzar la región subtalar hasta dirigirse a la región plantar. Sí, es una zona también anisotrópica. Al dar esta curvatura, vemos cómo se nos oscurece. Eso es por anisotropía. Entonces, vamos a hacer maniobra punto talón para poder identificar de forma correcta también la parte inferior. Entonces, cuando estamos viendo el eje largo del tarso, vamos a valorar junto al nervio tibial lo que son las arterias y venas tibiales. Y aquí estamos viendo el nervio tibial, la vena tibial un poco condolecida que estamos identificando, pero en todo momento vemos el trayecto del nervio, ¿sí? Siempre apoyándonos con el color. Aquí estamos viendo la parte vascular, ¿sí? Con Doppler de la arteria tibial, el nervio viene por debajo, y después vamos a ver un eje corto, ¿sí? También a nivel del canal del tarso, donde el nervio tibial posterior nos va a dar dos ramas terminales. Aquí estamos viendo cómo se separa, ¿sí? Y se van a ir hacia lo que es el nervio plantar medial y el plantar lateral. ¿Qué debemos de valorar? Debemos de visualizar o tratar de identificar siempre que tengamos un paciente con fascitis plantar, debemos de valorar esas ramas terminales, ¿sí? Normalmente la fascitis se puede asociar con una compresión a nivel del nervio en estas diferentes ramas, y que nos puede estar dando una neuropatía que se asocia con la fascitis plantar, que es la neuropatía de Baxter, ¿de acuerdo? Entonces, ya viendo lo que es la región lateral, ya vimos la región anterior y la región medial. Vamos rápido también a valorar la región lateral ya para finalizar la charla. Entonces, en la región lateral debemos de evaluar dos estructuras muy bien diferenciadas, pero que tienen mucha relación anatómica, ¿sí? Que son el recorrido de los tendones peroneos y los fascículos que integran el ligamento colateral lateral, o los ligamentos peroneos, y ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo. Entonces, normalmente los tendones peroneos, su función es la inversión y la abducción del tobillo. Por lo general corre por detrás, por debajo del malleolo lateral. El peroneo corto es el que está por adelante y hacia la parte interna del peroneo largo, ¿sí? Está protegido por un fibrocartílago, ¿sí? Que está localizado de forma lateral con una forma de cresta, ¿sí? Esta fibrocartílago es el que va a impedir que se esté desplazando estos tendones de forma anterior, y lo debemos de identificar. Aquí estamos viendo un eje corto, ¿sí? Digamos, como lo vamos a ver en ecografía, donde vemos el peroneo corto, el peroneo largo, anterior, y pegado al hueso del peroneo corto vemos ese fibrocartílago que les comentaba, que forma una cresta triangular y que va unido a lo que es el retináculo lateral. Y aquí vemos el retináculo y la cresta, el fibrocartílago que les estoy mencionando, que es el que va a evitar el desplazamiento. ¿Cómo lo vamos a ver en ecografía? Aquí estamos viendo un eje corto, en donde estamos viendo la cortical ósea,
estamos viendo los peroneos, peroneo corto, peroneo largo. Estamos viendo este triangulito que vemos aquí, es el retináculo que les estoy mencionando, que va unido, el fibrocartílago, perdón, que va unido con el retináculo, que es esta imagen ecogénica, sí, que va por la parte anterior de los tendones y que mantienen esas estructuras a los tendones en su localización, y lo que es el fibrocartílago que estoy mostrando aquí es el que va a prevenir o que va a evitar que se estén desplazando anteriormente estos tendones. Entonces, normalmente cuando vemos una luxación es porque ese fibrocartílago se rompió. Entonces hay que identificarlo, un eje corto, hay que estarlo viendo en todo momento, ¿sí? Todavía lo que es la zona malleolar, distalmente vamos a ver una concavidad ósea que va a permitir a esos tendones adaptarse y protegerse en este espacio cuando estén dando la vuelta. ¿Sí? Estamos viendo esa imagen donde se meten ambos tendones. Aquí estamos viendo peroneo corto y peroneo largo. Sí, estamos viendo igual parte ya de lo que es el retináculo. Estamos más inferiormente, sí, a nivel de lo que es el malleolo medial. Y vamos a ir viendo cómo esos tendones van a ir juntos en su recorrido, ¿sí? Y hasta que alcancen lo que es la tróclea peronea del calcáneo. Vamos a ir viendo cómo van juntos esos tendones. Vamos a ver las referencias óseas de los fascículos ligamentarios del peroneo calcáneo, ¿sí? Y formando parte de lo que son parte del conjunto, ¿sí? En todo el conjunto se le denomina ligamento colateral lateral. Entonces, cuando va bajando, cuando estamos llegando aquí a ambos peroneos, ¿sí? Estamos viendo el peroneo, estamos viendo el calcáneo, y cuando estamos viendo ya en la parte más distal o más inferior, vamos a ir viendo cómo va apareciendo el ligamento peroneo calcáneo. Esta parte de aquí es parte del ligamento peroneo calcáneo, que si seguimos bajando, vamos a ver cómo se encuentra este ligamento peroneo calcáneo, que aquí vemos. Aquí estamos viéndolo de forma íntegra, por debajo de los tendones peroneos, ¿sí? Peroneo corto, peroneo largo. Y aquí es donde empiezan a separarse, ¿sí? Donde se van a empezar a separar también a nivel donde localicemos el peroneo calcáneo. Vamos a hacer maniobras dinámicas, maniobras con estrés para poderlo identificar de forma correcta. Así, entonces vamos a hacer esas maniobras en flexión, en inversión, en eversión, y haciendo estrés para ver cómo se está comportando este ligamento. Esas maniobras las vamos a hacer aquí y también las vamos a hacer cuando estemos valorando lo que es el peroneo sagalino anterior. Es una estructura anisotrópica este ligamento, como vamos a ver más adelante. Entonces hay que hacer maniobras dinámicas, maniobras en punta talón para poderlo identificar de forma correcta. Entonces cuando llegan al tubérculo peroneo del calcáneo, se van a separar, se van a dividir. El peroneo corto se va a ir hacia la apófisis estiloides en el quinto metatarsiano, y el peroneo largo se va a ir hacia la planta del pie, donde va a hacer su recorrido hasta su inserción en la cuña medial y hacia la parte posterior del primer metatarsiano. Igual, como les decía, en los flexores lo vamos a ver en otra, o un tema de otra charla. Entonces aquí estamos viendo la cara lateral, donde se están separando ya ambos tendones. Vemos parte con la anisotropía del peroneo calcáneo, pero vemos ya cómo va un tendón y el otro, cada uno hacia sus diferentes inserciones distales. Después vamos a valorarlos en un eje largo también. Esto nos va a permitir valorar su patrón fibrilar y sus relaciones también con las estructuras óseas adyacentes. Y vamos a verlos desde el nivel supramalleolar y lo vamos a ir siguiendo. ¿Sí? Vamos a ir orientando el traductor hacia la cara posterior del peroné, y lo vamos a ver, sí, con su patrón fibrilar característico. Es común que vengan juntos con este patrón fibrilar, no siempre se va a ver la separación, en ocasiones vamos a ver la fascia ecogénica que separa ambos tendones, en otras vienen más o menos en su conjunto. Cuando está inflamado uno, por lo general el que más inflama es el peroneo largo, entonces muchas veces vemos hipoecogénico con un patrón micronodular este tendón, y el otro con su patrón fibrilar característico, y lo vamos a ver en todo momento. Sí, vamos a ver cómo dan la vuelta en lo que es el
el malleolo y se van a ir a sus diferentes intenciones. Entonces vamos a irlo siguiendo cada uno, ¿sí? Como el peroneo corto se va a mantener en la cara lateral hacia el quinto metatarsiano, el peroneo largo se va a ir hacia abajo y se va a ir hacia la planta del pie, hacia sus diferentes incisiones distales. Este es el peroneo corto, como sigue sobre la región lateral, su patrón fibrilar y su inserción en el quinto metatarsiano. O sea, aquí estamos viendo, siguiéndolo a nivel inframalleolar, mientras que el peroneo largo viene hacia la parte inferior, se va hacia la parte del pie, igual es una estructura anisotrópica donde está toda esta curvatura y se va a seguir hasta su inserción distal por la planta del pie. Después vamos a valorar la cara lateral del tobillo para finalizar. Vamos a identificar las estructuras ligamentarias, que es muy importante, básicamente, por lo que piden más comúnmente el estudio. Sí, nosotros por ecografía podemos visualizar el ligamento peroneo estragalino anterior y el ligamento peroneo calcáneo, como ya se los acabo de mostrar, para que miren los tendones peroneos. Entonces, esos son los que vamos a visualizar. Hay maniobras que igual no lo voy a mostrar, no tengo tiempo de mostrar, pero haciendo maniobras dinámicas podemos visualizar parte de lo que es el peroneo estragalino posterior. Obvio, aquí ya se necesita un poco más de experiencia para poderlo visualizar de forma completa, pero con que me visualicen estos dos ligamentos es más que suficiente para hablar de un diagnóstico de una lesión. Normalmente el peroneo estragalino anterior tiene un grosor de 10 milímetros, se origina a nivel del malleolo peroneo, se inserta en la cara externa del astrágalo y es el que más frecuentemente se nos va a lesionar. Tiene dos fascículos, ¿sí? Acuérdense, también eso es importante, pero no, estragalino anterior que tiene dos fascículos, ¿sí? Un fascículo anterior y un fascículo posterior, que se insertan más o menos en la misma dirección, pero se puede romper solo un fascículo, se pueden romper los dos, entonces también lo debemos de valorar. Esta es una imagen del fascículo anterior del peroneo estragalino, donde vemos su patrón fibrilar, vemos el peroné, vemos el astrágalo y el ligamento, ¿sí? En su parte más anterior. Entonces, vamos a colocar para valorar este fascículo el pie en una flexión plantar, ¿sí? Colocando el transductor de forma paralela a la planta del pie en el extremo distal del peroné y lo vamos a desplazar anteriormente poniendo el pie haciendo una flexión plantar en varo y con apoyo. Esta es una maniobra en estrés, ¿sí? Donde vamos a mostrar cómo se está estirando el ligamento, ¿sí? Hacemos flexión, lo movemos en varo y estamos haciendo compresión con el traductor. Ahí estamos valorando el ligamento, ¿sí? La parte del fascículo anterior. Aquí lo estamos viendo con estrés, ¿sí? Se fija como si hay una diferencia, ¿sí? Tanto en el espacio articular como en la morfología del ligamento, ¿sí? Cuando estamos haciendo maniobra con estrés, se nos va a oscurecer un poco también. Entonces, este ligamento muestra una imagen fibrilar ligeramente hipocogénica entre ambos extremos en forma de cuña. Entonces, vamos a hacer esas maniobras dinámicas. Este es su fascículo posterior, en donde vemos igual cómo se estira este ligamento, cómo estamos viendo que este ligamento se está estirando y estamos viendo cómo se está comportando en maniobras dinámicas, en maniobras con estrés. Entonces, el ligamento peroneo calcáneo, ya vimos el peroneo estragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo ya se los mostré, ¿sí? Va a pasar hacia abajo y hacia atrás cruzando los tendones peroneos, ¿sí? Y se va a insertar en la región posterior de la cara lateral del calcáneo, se va a limitar la inversión en forma excesiva, ¿sí? Vamos a identificar los tendones peroneos y por debajo el ligamento peroneo calcáneo. Aquí estamos observando ese ligamento peroneo calcáneo en la parte posterior a los tendones peroneos. Entonces, vamos a flexionar, vamos a hacer esa flexión en el pie, vamos a girar el traductor y lo vamos a colocar perpendicularmente y ligeramente oblicuo entre lo que es
el peroné y el plano horizontal del pie, y vamos a hacer esas maniobras dinámicas para poderlo identificar, ¿sí? En todo su trayecto. Aquí estamos identificando. Ya les decía, es una estructura mesotrópica principalmente hacia su inserción proximal, hacia su parte peronea. Entonces vamos a hacer maniobra punta talón, ¿sí? Hasta que veamos bien ese patrón fibrilar ecográfico del ligamento. Es ligeramente más alargado en relación al peroneo estagalino. Sí, aquí estamos viéndolo también, haciendo maniobras dinámicas, tratando de desdoblarlo lo más posible, ¿sí? Para poderlo identificar de forma correcta este ligamento. Y así es como vamos a estar haciendo este tipo de maniobras para valorar, ¿sí? Entonces, les mostré lo que es la región anterior, la región medial y la región lateral del tobillo. Normalmente la región posterior nos la solicitan, perdón, nos la solicitan en estudios aparte, para ver tendón de Aquiles, para ver usa retrocalcánea. Entonces, lo vamos a dejar por cuestión de tiempo también, ya no me da chance de hablar de la región posterior, pero les mostré lo más posible del tobillo en la región anterior, medial y lateral, como lo vamos a identificar nosotros por ecografía. Espero que haya quedado un poco claro. Disculpen la rapidez, pero es mucho tema para el tiempo que tenemos para la charla. Ya habrá tiempo también de hacer demos o de ver o hacer talleres para poderlos mostrar de forma en tiempo real. Agradezco su atención en estas pequeñas charlas, así una embarrada rápida de anatomía, y quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario en mis redes sociales, que ya se las mostré en la charla anterior. Entonces, agradezco su atención y muchas gracias.